Petro quiere 14 billones de pesos antes de irse y los va a sacar directamente de nuestro bolsillo. No, esto no es algo técnico, es pura desesperación y es lo que busca el nuevo decreto del gobierno que aumentó la retención en la fuente. Es decir, que nos van a cobrar desde ya los impuestos de 2026. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no pasó por el Congreso, no se discutió. Es una reforma tributaria disfrazada. Con impuestos del 2026 pretenden destruir a Colombia en las elecciones. Hola, buen día, estamos en Fortaleza Patriota, mi nombre es Camilo Estrada y el día de hoy te contaremos una de las maniobras fiscales más cuestionables de los últimos años. El 28 de mayo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro, quien no respeta el Congreso y se le volvió costumbre, firmó el decreto 0572, una medida que compromete seriamente el equilibrio fiscal del país y que plantea interrogantes profundos sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión. No se trata de teorías conspirativas, los números están sobre la mesa, los efectos son medibles y las consecuencias las pagaremos todos. Analicemos los hechos, pero antes de comenzar, si este contenido te parece valioso para entender la realidad que vive nuestro país, no olvides darle like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. También te invito a compartir este análisis con tus familiares y amigos, porque la verdad debe llegar a todos los colombianos. ¿Qué hizo el gobierno? El pasado 28 de mayo, el gobierno Petro firmó el decreto 0572 de 2025, con el cual obliga a las empresas a adelantar el pago de impuestos que normalmente se pagarían en 2026. Así es, van a cobrar anticipadamente un dinero que todavía ni siquiera has ganado, pero lo peor no es eso. Lo peor es que no pasaron por el Congreso, no hubo debate, no hubo discusión. Simplemente Petro y su ministro Germán Ávila decidieron por decreto que, a partir de junio, las empresas deberán pagar más y punto, sí o sí, por la fuerza, como pasó con la consulta popular. ¿Cuánto dinero nos piensan sacar? Esta es la trampa. Te cobran antes, para quedar sin caja en 2026, justo cuando cambia el gobierno. ¿Y qué pasa si en 2026 no hay plata? ¿A quién van a culpar? ¿A la herencia fiscal? ¿Al neoliberalismo? ¿Al modelo fracasado? Siempre lo mismo. Mientras tanto, en 2025, Petro y sus alfiles tendrán recursos fresquitos para hacer politiquería, comprar apoyos, llenar las calles de propaganda disfrazada de pedagogía social y alimentar a su clientela. Este es el verdadero pacto histórico, pactar con tus impuestos para financiar su campaña. ¿Es legal esto? No lo es, o por lo menos es profundamente cuestionable. La Constitución es clara, solo el Congreso puede crear o modificar tributos, pero Petro, como si fuera un emperador, firmó este decreto por su cuenta. Los expertos ya lo dijeron, esto es una reforma tributaria encubierta, disfrazada de ajuste fiscal, y ya hay demandas en el Consejo de Estado. El exsenador David Luna y el coronel Carlos Soler denunciaron que este decreto viola el artículo 338 de la Constitución. Pero claro, mientras las demandas se resuelven, el gobierno ya está con la mano metida en tu bolsillo. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Dicen que este decreto es para las empresas, pero no es así. Si tú eres trabajador, independiente, emprendedor, agricultor, constructor, comerciante o consumidor final, también te afecta, porque las empresas no van a absorber ese golpe. Van a subir precios, van a despedir gente, van a congelar inversiones. Y cuando eso pasa, los más afectados siempre son los mismos. Los colombianos de a pie, los que luchan todos los días por sobrevivir en una economía que Petro está dejando en ruinas. ¿Y todo esto para qué? La explicación oficial es que el Estado necesita caja para evitar el déficit. ¿Pero por qué está en déficit? Porque despilfarraron la plata en burocracia, viajes, shows mediáticos y gasto politiquero. Y ahora, como se quedaron sin plata, quieren que seamos nosotros los que pongamos el cuerpo. Nos están exprimiendo para financiar la continuidad del desastre. Las tías uribistas siempre tuvieron la razón y esta realidad pinta peor de lo que la pronosticaron. La sospecha, la maquinaria del 2026. Vamos a decirlo claro, sin miedo. Todo esto huele a una sola cosa. Petro se está armando para el 2026. No puede reelegirse por ahora, y en vista que desconoce la Constitución y las leyes cuando le conviene, notando su perfil insurgente, puede armarse y enfrentar las instituciones ya muy golpeadas y debilitadas por él para amarrarse al poder, o quiere dejar a su heredero, a su ficha. Y para eso necesita plata. Mucha. En el primero de los escenarios, ya tiene a muchas bandas delincuenciales de su parte, jefes que no dejaron extraditar y muchos gestores de paz, ejércitos completos de guerrilla fortificadas durante este gobierno y territorios completos consumidos por el creciente narcotráfico. En el segundo escenario, si buscara dejar su ficha o heredero, en el gobierno ya está la plata para los eventos, plata para las movilizaciones, plata para la propaganda, para los influenciadores, para proyectos sociales, que no son más que plataformas políticas disfrazadas. Por eso este decreto es tan peligroso. Es el combustible de la máquina de poder del petrismo, una jugada oscura, abusiva y cobarde.
Voces en contra. En esta sección escuchamos a líderes políticos que han denunciado sin tapujos el decreto 0572 de mayo de 2025, el polémico decreto que obliga a adelantar impuestos de 2026. Representan la denuncia más clara. Hay quienes creen que esta maniobra fiscal esconde una intención política oscura dirigida a fortalecer la campaña electoral del petrismo para el 2026 y dejar una Colombia más débil tras su salida del poder. David Luna, senador Centro Democrático. Están raspando la olla para tener plata para la campaña presidencial del 2026. Le están metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas. Tratando el decreto como confiscatorio, anunció una demanda ante el Consejo de Estado para impedir su aplicación y lo interpreta como un instrumento directo para fortalecer la maquinaria electoral del gobierno. Ángela Lozano, senadora, Partido Verde. Aunque comparte algunas críticas concretas a políticas específicas, Lozano alerta sobre una realidad más profunda. El gobierno de Petro está quedando desnudo. Su motivación no es una ley laboral justa, sino una consulta popular para hacer campaña. Su denuncia va más allá del decreto. Apunta a una estrategia sistemática de Petro para utilizar mecanismos jurídicos, como decretos o consultas, como herramientas de campaña disfrazada. Gremios y opinadores críticos. Un análisis circulando en redes señala que el decreto no tiene un móvil únicamente económico, es político, es un paso más hacia la economía dirigida totalitaria. Aunque se presenta como un ajuste fiscal, estas voces no dudan, hay intención política evidente detrás. Los opositores coinciden en 3 puntos clave. 1. Legalidad antimoderna. Critican que el decreto exista sin control del Congreso, violando el artículo 338 de la Constitución. 2. Fines políticos ocultos. Llaman a esta medida una reforma por la puerta trasera, diseñada para satisfacer necesidades de campaña, no para estabilizar las finanzas del país. 3. Impacto ciudadano. Sostienen que detrás de esta jugada hay una maniobra política para obtener recursos frescos que alimenten la propaganda y movilización del petrismo, mientras los colombianos cargan con el costo real. Con estas voces montamos una narrativa coherente. No es solo el déficit fiscal, es una estrategia política que deja un país debilitado y una campaña fortalecida para pagar su publicidad o para enfrentar el golpe de Estado. Conclusión, colombiano que me escuchas, no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que nos roben en la cara y luego se laven las manos. Este decreto es inconstitucional, abusivo y huele a corrupción electoral. Reacciona, porque si hoy te exprimen sin que protestes, mañana te van a quitar hasta el derecho a hablar. Y eso, hermano, ya no es democracia, es una dictadura y Petro cada vez que puede nos mide el aceite a ver si nos dejamos. No nos dejemos, somos más y no queremos dejar nuestro país en busca de un futuro como les tocó a nuestros vecinos, que hoy andan por el mundo extrañando el calor de su hogar, de su patria. Si este video te ha parecido útil e informativo, dale like y compártelo con todos tus contactos. La verdad debe multiplicarse para combatir las mentiras del gobierno. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis. Cada día trabajamos para traerte la información que otros no se atreven a publicar. Comenta tu opinión sobre este caso. ¿Crees que es ilegal que el presidente formule estos impuestos? ¿Piensas que el gobierno de Petro se quiere amarrar al poder? Tu voz es importante para enriquecer el debate. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos y que Dios bendiga a Colombia. Y recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende. Va a significar para muchos sectores productivos multiplicar por 2 o hasta por 3 veces la retención en la fuente que habían pagado en el año inmediatamente anterior. Y esto va a significar que muchos sectores de la economía van a tener que endeudarse para poder cubrir las obligaciones tributarias de retención en la fuente. Sobre todo la micro, la pequeña, la mediana empresa de nuestro país. A muchos de estos microempresarios y pequeños empresarios incluso se les redujo la base sobre la cual aplica la retención en la fuente. Quiere decir que esto afecta sin duda al micro y al pequeño empresario de Colombia. Pero no es solamente un efecto sobre las empresas. El efecto es muy negativo sobre las finanzas públicas del país, porque eso significa que impuestos del 2026 se trasladan en mayor proporción al 2025. Dicho de otra manera, que el gobierno nacional se va a gastar en 2025 recursos que eran del 2026. Y esto lo que significa es que muy seguramente, cuando llegue el nuevo gobierno el 8 de agosto del 2026, tendrá enormes dificultades, críticas dificultades, para financiar los gastos
del 2026, para cubrir con las obligaciones del 2026 con un severo problema de caja. Me parece que el gobierno colombiano está siendo profundamente irresponsable. Primero, afectando al sector empresarial, sobre todo al pequeño y al microempresario. Y segundo, afectando al nuevo gobierno y afectando también la caja de la nación, el presupuesto de la nación en el año 2026. Muy mal mensaje para la economía, muy mal mensaje para el sector productivo.